Entonces tenemos U, W, delta U. Pues delta H sería simplemente N por CP por delta T. Así que sería lo mismo de río, pero con 5 medios en lugar de 5 medios. Dime, Juan Pablo. ¿Levantaste la mano? No es que está escribiendo. ¿Será? Pudiera ser. A ver. Juan Pablo, por si acaso tienes el micrófono desactivado si estás hablando. Pero yo sé que le sirve el micrófono porque hace rato lo voy a hablar. Ay, no entiendo. Algo estoy metiendo yo mal aquí. Que me sigue dando 2000. A ver. Te sigue dando 2000. Ok, ¿sabes qué está pasando, Anastasia? Que no está usando paréntesis para la recta, seguramente. Pero sí lo estoy usando. De hecho, te saqué la recta por separado, por si acaso. Ya va, voy a volver a revisar, a ver. 5 entre 2. No, a mí sí me da un valor cercano al del profe. A mí me da... ¿Cuánto te dio? A mí me dio 1625,80. A mí me dio 2041, pero a mí me dio 2041. Que... Ah, ok. Ya va, a mí también me dio 2041, ahora no sé qué está pasando aquí. Bien. Ahora sí. Solo soy humano. Sí, no, eso sí estuvo raro, bueno. Está torturando a Anastasia para nada. Y que no, bueno, ¿ves? No se equivoca. Uy, pero qué raro, ¿por qué entonces? No sé. Bueno, en fin, el resultado sí, como decían, el 2041,71, o sea, aproximadamente 42 redondeados. Así hacían los agentes de la CIA en la Guerra Fría, pasaron a sacar información. Ok, entonces fíjense, para el H la misma broma, un mol, ahora es 7 medios en vez de 5 medios. Por el mismo delta T, es decir, 323,15 menos 224,92. ¿Era 224 o 244? La temperatura. 224, dice ahí. 240. No, ahí dice, pero. 244. Era 244, por eso era que. Ese 20 no. Esa era la cosa que. Ahorra todo, muchachos. Ese era el detalle, ¿ves? Bueno, entonces sí da 1600 y pico, concha, vale. Bueno, pero igual era error mío, así que no estaba mala la clase. Exacto. Sí, no, sí, pero exacto, no. O sea, no estaba sacando mal la cuenta Anastasia, ni tampoco yo, pero igual estaba mal. Exacto. Es que era 244, sí, fue culpa mía, igual fue culpa mía. Entonces, bueno, aquí es 244, ajá, sí, 1626,01, es decir, aproximadamente 1626 joules, y entonces esto da 1626 joules, y el otro da 2200 delta H, da 2276. Ahora sí me dio. ¿Okay? Ahora sí. Ok, chévere, entonces tenemos U de U, tenemos todo ese choricero. Ahora sí vamos a lo que más nos importa, que es delta S. ¿Bien? Entonces, ¿cómo calculamos delta S? Para calcular delta S nosotros decimos, bueno, mira, yo quiero calcular delta S para el sistema, así que esto va a ser la integral de dq reversible sobre t. ¿Bien? Ahora, en este caso particular uno diría, bueno, mira, pero aquí tengo un problema, porque mi problema es que la temperatura en este caso no es constante. O sea que no la podría sacar de la integral. Eso es un pequeño problema. El segundo problema es que, bueno, en realidad el segundo no es tanto un problema. En realidad lo segundo es lo siguiente. Para yo calcular el delta S, muchachos, no importa qué tipo de proceso sea. Cuando yo quiero calcular el delta S, yo el calor que tengo que meter en esa fórmula es el calor de un proceso realizado de manera reversible entre el estado inicial y el estado final. ¿Bien? O sea, independientemente de que mi proceso, el que yo estoy haciendo, sea un proceso reversible o irreversible, el Q que yo tengo que meter en esa fórmula tiene que ser un calor reversible. Por eso se le pone el rev
¿Sí? Ok, ¿Sí me sigue? ok. Ahí. Entonces, fíjate, ¿qué tenemos que pensar aquí? Lo que tenemos que pensar es, mira, ¿qué tipo de proceso tengo yo? Tengo un proceso adiabático. Eso significa que Q del proceso vale 0, porque es adiabático. Pero en este caso particular, además de ser adiabático, yo sé que el proceso es un proceso irreversible. ¿Sí o no? Sí. Es decir, Ok. ese Q que yo tengo para mi proceso, en realidad es un calor reversible. ¿Por qué? Porque es un proceso reversible. O sea, porque el enunciado me dice que es un proceso reversible. O sea, el Q de mi proceso, que yo sé que vale 0, es además un calor reversible. Por lo tanto, yo sé que el calor reversible en este caso Es vale 0. 0. Sí, porque el calor Ok. Y es como yo sé que el una calor... función de trayectoria, en este caso depende de cómo se lleva a cabo el proceso y si se lleva a cabo de manera reversible, pues el calor tiene que ser reversible, obligatoriamente. En dado caso que no sea un proceso reversible. Entonces, fíjate, ¿cuál es el problema? Aquí no hay ningún problema. Porque yo digo, bueno, mira, yo tengo Q, es un proceso reversible, así que ese Q es un Q reversible y yo sé que es 0 porque es adiabático. O sea que en este caso mi delta S Es 0. va a ser simplemente 0 porque el calor vale 0. Y eso es así. Y eso es así para mis procesos adiabáticos reversibles. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa si mi proceso no hubiera sido reversible? O dicho de otra manera, ¿qué pasa si yo tengo un proceso adiabático irreversible? El problema con el proceso adiabático irreversible es que Q sigue siendo 0, porque sigue siendo un proceso adiabático. Pero no es el mismo Pero Q en que ese vamos a caso, utilizar. Exacto. pero en ese caso es un Q irreversible, no es un Q reversible. O sea, Q para el proceso es 0, ¿no? O sea, no pierdan eso de vista. Q sigue siendo 0 para mi proceso, porque es un proceso adiabático. El problema es que ese calor no es un calor reversible. Si yo llevara a cabo para un proceso irreversible entre un estado inicial y un estado final, si yo me fuera del mismo estado inicial hasta el mismo estado final, siguiendo un proceso reversible, el calor de ese proceso alternativo no me daría 0. ¿Me entienden? Entonces ese es el problema con los adiabáticos irreversibles, que muchas veces confunden porque uno dice, bueno, pero Q es 0, así que delta S es 0. Y eso no es así. Y la razón por la cual no es así es porque el calor que yo tengo que meter en la fórmula, este Q que tengo que meter en la fórmula, no es necesariamente el calor de mi proceso, sino es el calor de un proceso que va desde el mismo estado inicial hasta el mismo estado final, siguiendo un camino reversible. Lo de pinga es que no importa cómo sea el camino, siempre y cuando sea reversible. O sea, yo podría empezar y hacer un adiabático, yo podría hacer un proceso isotérmico reversible y después un proceso isocórico reversible. Si empiezo en el mismo estado inicial y termino en el mismo estado final, no hay problema. Yo puedo usar ese calor. O yo podría hacer un proceso adiabático y después un proceso isocórico. O un isocórico y después un isotérmico. O un isotérmico y después un isocórico. Como yo quiera. No importa qué proceso o qué combinación de procesos reversibles yo utilice para llegar desde mi estado inicial hasta mi estado final, en todos esos casos el valor del calor para todos esos procesos va a ser exactamente igual. Lo que cambia es si yo lo hago de manera irreversible, ¿entienden? Sí. Entonces, los irreversibles los vamos a ver ahorita en un segundo ejemplo. Pero lo que quiero que entiendan y lo que quiero que como que hacer mucho énfasis aquí es que una cosa es Q de mi proceso y otra cosa diferente es Q reversible. Cuando yo digo Q reversible siempre me voy a referir a un proceso que empieza en el mismo estado inicial y termina en el mismo estado final que el que yo quiero estudiar, pero siguiendo un camino reversible. En el caso de este ejemplo en particular, yo no tengo necesidad de imaginarme otro camino reversible entre mi estado inicial y mi estado final. ¿Por qué no tengo necesidad de hacer eso? Porque yo ya tengo el calor de un proceso reversible que va entre mi estado inicial y mi estado final. Porque mi proceso adiabático es reversible. ¿Sí? ¿Sí me sigue? Sí. Pero yo podría incluso, y en este caso eso me cae, digamos, me cae de maravilla,
porque en este caso simplemente me da el valor del calor que yo necesito, que es 0, y no hay que hacer más nada. Pero yo podría incluso, dado que yo empiezo en una temperatura y termino en otra, yo empiezo en una presión y termino en otra, yo podría inventar un camino diferente que empiece en el mismo estado inicial y termine en el mismo estado final y calcularle el delta S a ese proceso, y el resultado me tiene que seguir dando 0. Solo que sería más trabajo, pero lo puedo hacer. Por ejemplo, vamos un momentico aquí a la lámina donde está, o bueno, vamos a volver a hacer aquí, voy a hacer aquí otra lámina. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Supongamos, recordemos que mi estado inicial está aquí abajo y estamos subiendo y estamos llegando hasta este estado final. Este es mi estado inicial y este es mi estado final. Fíjense que acabamos de ver, este es mi volumen inicial. El volumen inicial era 20,10, ¿no? Sí. Y el volumen final era 10,05. Esta presión inicial era una atmósfera y esta presión final era 2,64, ¿era? 2,64. Okay. Este es mi proceso. Entonces, fíjate cómo podría yo hacer esto de una manera distinta. Yo podría perfectamente inventarme un proceso reversible que primero haga un calentamiento isocórico hasta mi presión final, manteniendo el volumen constante. Está como un poco lento, no sé qué. Hace rato que dibujé la raya y no aparece. Vamos a ver. Ya está apareciendo. Poco a poco. Ya apareció. Okay. Está pensando. Sí, está como lento. Ya, voy a volver a hacer eso, pero en un color distinto para que no se confundan aquí las bromas. Entonces, fíjate, yo puedo inventarme un camino alternativo al camino que estoy recorriendo ahorita, que es un adiabático reversible. Yo puedo inventarme otro camino reversible también. Por ejemplo, yo puedo hacer un calentamiento isocórico hasta la presión final, y luego de hacer ese calentamiento isocórico hacer una compresión isobárica hasta el mismo estado final. ¿Sí? Si yo hago este proceso que acabo de inventar, un proceso formado por dos etapas, isocórico y isobárico, si yo calculo para este proceso el delta S y calculo utilizando un calor reversible para cada uno de estos dos procesos, el resultado del delta S me tiene que dar exactamente igual a si yo me voy por el camino adiabático reversible directo. Esa es una opción. Otra opción, entonces en este caso yo tendría que calcular el delta S de esa primera etapa, que es la etapa isocórica, y el delta S de la segunda etapa, que es una etapa isobárica, y con esos dos valores entonces yo los sumo y obtengo el delta S de mi proceso total. Esa es una opción. Pero hay muchas opciones más. Por ejemplo, yo podría hacer, fíjate que yo sé que esta temperatura de abajo es menor que la temperatura de arriba, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Eso significa que por este punto de aquí abajo pasa una curva que se llama una isoterma. Está a una temperatura, que es mi temperatura inicial, y por este punto de arriba pasa otra isoterma que está a una temperatura que es la temperatura final. Esta es 244,92 y esta es 323,15. Es decir, yo también podría, por ejemplo, muchachos, hacer esto. Imagínate que yo, en vez de hacer un proceso isocórico y después un isobárico, yo decidiera hacer primero una compresión isotérmica reversible, es decir, me vengo por aquí hasta este punto y de aquí para adelante subo de manera isocórica hasta allá arriba. Esta es otra opción. Este es otro camino reversible que me llega desde el estado inicial hasta el estado final. Yo puedo calcular el delta S para este primer proceso isotérmico reversible, que ya vimos cómo se hacía en el caso anterior.
y hacemos un segundo delta S para el proceso isocórico reversible, calculamos sumamos los dos, me tiene que seguir dando 0. ¿Qué otros ejemplos pueden haber? Yo podría hacer el isotérmico y llevarlo hasta aquí arriba. Por ejemplo, yo podría hacer otro ejemplo, podría ser que yo me venga por el isoterma y subo hasta aquí arriba, ¿verdad? Y después, o sea, me comprimo isotérmicamente hasta este volumen raro aquí que no he calculado, hasta la misma presión final, y luego hacer un proceso isobárico, una expansión isobárico hasta mi estado final. ¿Lo ven? A ver, tengo una nube de pensamientos todavía con todo esto, pero lo que comprendo ahora es que el punto aquí es que siempre empecemos y terminemos en el mismo lugar, no importa el camino que tomemos. Eso es correcto. Es decir, si yo quiero calcular el delta S de cualquier proceso que empieza desde cualquier estado inicial y termina en cualquier estado final, yo puedo hacerlo por cualquier cantidad de caminos que a mí se me ocurra, siempre y cuando todos los caminos que escoja sean reversibles. Y eso tiene que ser así por una razón muy sencilla, que es que la entropía es una función de estado. ¿Me entiendes? Entonces, si yo calculo la variación de entropía entre mi estado inicial y mi estado final, esa variación de entropía no puede depender del camino que yo tome. Solo tiene que depender de mi estado inicial y mi estado final. Vale. Entonces, ustedes podrían, digamos, a manera de ejercicio y a manera de ejemplo, ustedes podrían calcular los estados intermedios para cada uno de estos ejemplos que nosotros acabamos de ver aquí y calcular el delta S de cada uno de estos pares de procesos y sumarlos para verificar que el resultado les tiene que darse. Eso es una manera muy práctica y muy ilustrativa de practicar para el examen de entropía. ¿Sí me sigue? Con este mismo ejercicio, sin cambiar ningún dato, sin inventar nada, simplemente invéntense ustedes otros caminos para llegar desde el estado inicial hasta el estado final, calculen los delta S y verán que el resultado les tiene que dar 0. Ahora, ahí sí les tengo que dar la advertencia, que es, para que les dé 0 en la calculadora, tiene que tener mucho cuidado con las cifras significativas. Porque cualquier errorcito de redondeo que ustedes les metan va a hacer que la suma evidentemente no dé 0. Entonces ustedes cuando sumen esos dos delta S, asegúrense de redondear el número de decimales correcto y cuando ustedes redondeen se van a dar cuenta, mira, yo tengo que cortarlo en el segundo decimal. Pero no dio 0, dio 1,8 por 10 a la menos 5. Eso no es 0. Pero no hay rollo, porque 1,08 por 10 a la menos 5 es 0,0000108. Si ustedes tienen por cifras significativas que cortar en el segundo decimal, ahí lo que hay son puros ceros a la derecha. Entonces, hagan eso, yo se los recomiendo. ¿Perdón? Tabata volvió. Tabata volvió. Genial. ¿Qué tal, Tabata? Bienvenida de vuelta. Ok, entonces fíjense. Vamos a aprovechar entonces este mismo caso para, justamente, vamos a resolver el camino azul, ¿sí? Vamos a usar como ejemplo el camino azul que yo inventé, es decir, en lugar de irme por el adiabático reversible, vamos a calcular el delta S de un proceso que empieza con un calentamiento isocórico hasta la presión de 2,64 atmósferas, o sea, hasta la misma presión final, seguido de una compresión isobárica hasta mi estado final. Y así aprovechamos y matamos dos pájaros de un tiro, que vamos a matar el cálculo del delta S para los isocóricos y el cálculo del delta S para los isobáricos, que es el que nos falta. Luego, yo les aconsejo a ustedes que practiquen resolviendo, por ejemplo, el camino verde, que es una compresión isotérmica hasta el volumen final, seguido de un calentamiento isocórico hasta el estado final, o una compresión isotérmica hasta la presión final, seguido de un calentamiento isobárico hasta el estado final. Esos dos se los puedo dejar a ustedes para que lo practiquen. Entonces vamos a calcular el delta S para este proceso siguiendo el camino azul. ¿Les parece? Sí. Entonces, vamos a verificar. ¿Okay? Le vamos a verificar.
viendo un camino reversible alternativo. Alterno, ¿no? Por no escribir tanto. ¿Cuál va a ser ese camino alterno? Bueno, viendo la gráfica, como dijimos, vamos a hacer primero, va a ser un camino formado por dos procesos. El primer proceso va a ser un calentamiento isocórico primero. Sí, porque vamos a subir, ¿no? Entonces, al subir, no, vamos a la derecha, izquierda es isocórico. Calentamiento isocórico hasta la presión final. Es decir, en este caso 2,64 atmósferas. Ojo que ahí tenemos que meterle los decimales completos para que nos dé bien el redondeo. Seguido de una compresión o enfriamiento, que es lo mismo, isobárico, hasta el estado final. ¿Bien? Bien. Okay. Esa es la ruta alternativa. Fíjate que también podríamos, otra ruta más que podríamos haber hecho, para seguir lo que dijo Eduardo, es en lugar de irnos para arriba primero y para la izquierda después, es irnos para la izquierda primero y para arriba después. O sea, podremos hacer primero la compresión isobárica a la misma presión inicial y luego el calentamiento isocórico hasta el estado final. Esa es otra opción que ustedes perfectamente pueden explorar. Muy bien, entonces vamos a empezar por el primero. Entonces, el primero es un calentamiento isocórico. Por cierto, una cosa interesante de los procesos isocóricos y isobáricos es que realmente no importa si son reversibles o no. Eso no afecta en nada a los cálculos que nosotros hacemos. ¿Por qué? En el isocórico no hay trabajo y el problema del reversible es justamente el trabajo. Así que si no hay trabajo, no hay problema con reversible y irreversible. Y en el isobárico, como la presión es constante, la presión externa también se tiene que mantener constante independientemente de que lo haga lento o rápido. Entonces el cálculo del trabajo sigue siendo P por delta B sin importar cómo haga el proceso. Entonces eso es lo interesante aquí con el caso del isocórico y el isobárico. Entonces, ¿cómo se calcula el delta S para un calentamiento isocórico? Bueno, muy sencillo. Sabemos que delta S es la integral de Q reversible sobre T. En el proceso isocórico no puedo sacar a T porque en el proceso isocórico la temperatura cambia. O sea que no lo puedo resolver directamente. Pero yo sé por la primera ley que dU es igual a dQ más dW. O sea, esa es la primera ley escrita en forma diferencial, en términos de cambios pequeñitos. ¿Sí? Si yo especifico que un camino es reversible, pues yo simplemente le pongo a todos lados aquí reversible. Y yo puedo despejar de aquí de Q reversible, de la primera ley. Entonces de Q reversible va a ser dU reversible menos dW reversible. Y esto lo meto aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué me queda? Bueno, chévere. O sea que delta S va a ser entonces ahora la integral de dU. dU no hace falta ponerle el reversible porque parece que dU es igual, U es una función de estado, así que dU da lo mismo que sea reversible o no, pero igual se lo vamos a dejar como ilustrativo, ¿no? Entonces es dQ reversible. ¿Quién es dQ reversible? dU menos dW reversible, todo sobre T. ¿Bien? Aquí aplicamos una propiedad de las integrales, que es la integral de la suma es igual a la suma de las integrales, o de la resta, bueno, suma algebraica. O sea, parto de esa integral en dos integrales. Entonces esto va a ser integral de dU sobre T menos la integral de W reversible sobre T. Hasta ahí no he hecho ninguna cosa rara. Pero ahora sí voy a hacer algo interesante, que es, yo sé que dU, ¿se acuerdan que delta U era N por CB por delta T, verdad? Sí. ¿Sí? Ok.
¿Y a quién es igual? Bueno, si en vez de delta U tengo DDU, pues es la misma broma, solo que en vez de delta T es DDT. Sí. O sea que en este caso yo puedo decir que DU es N por CB por DDT. Y además, yo me acuerdo que DW reversible es igual a menos P por DDB. Fíjense que al yo decir que es trabajo reversible, yo ya le cambié P externa por P, porque eso es lo que distingue el trabajo reversible del irreversible, ¿no? Que en el irreversible o en cualquier trabajo en general yo pongo P externa, pero si el proceso es reversible es tan lento que la presión externa siempre es igual a la presión interna, entonces yo pongo P. O sea que ya ahí yo le coloqué, en este caso, su condición para que sea reversible. Entonces fíjense una cosa interesante. Si el proceso es isocórico, ¿cuánto vale DDB? No vale directamente porque es constante, no hay variación. Bueno, no vale, o sea, vale sí, cero, pues. Sale cero, pues. Sí. Dice no vale. Sí, sonó como raro, en retrospectiva pensando. Exacto, o sea, si el proceso es isocórico, muy bien, si el proceso es isocórico no hay variación de volumen, si no hay variación de volumen DDB es cero, así que el trabajo es cero. Por lo tanto, este término de aquí es cero. Sí, vamos a poner aquí para los que vienen después. O sea, esto como consecuencia hace que el trabajo, la parte del integral donde aparece el trabajo sea cero. Y lo demás no es cero, porque la variación de temperatura no es cero. Entonces, ¿cómo me queda delta S? Delta S, entonces me queda integral de DDU. ¿Pero quién era DDU? N por CMB por DT. Eso era DU. Y todo eso sobre T. Entonces, N y CB, como estamos hablando de gases ideales, para los gases ideales, CB es constante, sale de la integral, y estamos hablando de un sistema cerrado. Acuérdense que si no se especifica que el sistema es abierto, el sistema es cerrado. O sea que los moles también son constantes, todo esto sale de la integral, y esto me queda N por CB por la integral de T sobre T. ¿Y cuánto es esa integral? Esa da el logaritmo neperiano de temperatura final entre temperatura inicial. Exactamente, que es la 21ª integral que hemos visto hasta ahora, parte de la integral de X, ¿no? Exacto, está el logaritmo neperiano de T final sobre T inicial. ¿Bien? Ok. Pregunta de las 1000 lochas. ¿Qué temperatura final voy a poner aquí? Es la pregunta de las 1000 lochas. Para ayudar a responder, yo voy a volver a dibujar aquí en la esquinita mi diagrama PB. Acuérdense que este era mi proceso original, inicial, final, y el que estoy haciendo ahorita es este camino. Los 300. No es 323,15 Kelvin. ¿Por qué? Porque 323,15 Kelvin es la temperatura final. Es la final de mi proceso final, vamos a decirlo así. O sea, es la temperatura aquí. Pero acuérdense que aquí estoy calculando el delta S de la primera mitad del proceso que yo me inventé. Acuérdense que el proceso que yo me inventé, yo lo partí en dos, en el calentamiento isocórico. Es la mitad de 300. Es que no necesariamente es la mitad de 300. Esa temperatura es la temperatura aquí. Y esa temperatura no la tenemos. Ajá. Entonces hay que calcularla. ¿Sí me sigue? O sea, esta temperatura final de la que yo estoy hablando aquí, esta temperatura es la temperatura final del calentamiento isocórico. ¿Y dónde termina el calentamiento isocórico? El calentamiento isocórico termina aquí. No termina en mi estado final del proceso. ¿Sí me sigue?
Ok. Entonces yo necesito calcular esa temperatura ahí. ¿Estamos? Sí. Vale. Ese deberíamos ponerle otro nombre para no confundirlo. ¿Cómo llamamos a ese estado? Vamos a llamar ese estado final, le podemos poner por ejemplo final prima, como para decir que es un estado final diferente, o lo podemos llamar simplemente estado 2, si ustedes quieren. O si no, coloquemos a este, le ponemos a este A, B y C, y ahí nos quitamos ese rollo encima. Entonces esto sería no temperatura final sobre inicial, sino temperatura B sobre temperatura A. ¿Sí me sigue? Mejor. Sí, mejor. Mejor, y así entonces evitamos esos errores, ¿ves? Entonces vamos a llamar a los estados ABC, y entonces esto es temperatura B sobre temperatura A. Entonces la pregunta es ¿cuánto vale la temperatura B? Y eso pues resulta que es muy sencillo porque es un proceso isocórico. Entonces, como es un proceso isocórico, yo sé que el volumen en A es igual al volumen en B, es decir, 20,10 litros, ¿sí? O sea que ya tengo el volumen en B. La presión en B yo la tengo porque hicimos la expansión, hicimos el calentamiento hasta la misma presión final, hasta 2,64 atmósferas. Lo hice a propósito para que llegara hasta una presión que yo conozco. Entonces con estas dos cosas yo puedo calcular la temperatura en B, que sería sería PB por volumen B entre NR, es decir, 20,10 litros por el volumen, en fin, 2,64 atmósferas, todo esto sobre un mol por 0,082 atmósferas, litros entre mol por Kelvin. Bueno, y esa temperatura me tiene que dar mayor que 323. 646,64. 646,64. Verifiquen de todo. Voy a tomar la palabra. Igual pues los demás pueden verificar el cálculo para poder seguir avanzando. Y la temperatura sí es la misma temperatura inicial, o sea, 244. Así que yo puedo decir que el delta S de mi primer proceso, que es el delta S de cualquier proceso isocórico, que es N por CB por logaritmo de TB sobre TA, va a ser igual a 1 mol por CB. CB es 5 medios de 8,314 joules sobre mol Kelvin por el logaritmo neperiano de temperatura B, 646,64, entre la temperatura A, que es 244,92. ¿No te dio lo mismo? Voy a volverlo a hacer. Siento que me comí algo. Ya va. Sí, yo siento que dio como muy grande ese número, pero igual voy a sacar la cuenta a ver. Me dio 4 y pico. A ver. Eso no sé. 400 y pico. No, 4. Ah, no, tu 4 sí no puede dar, ahí sí que lo... Sí, por eso. Yo creo que ahí que me comí, no sé, puse mal una coma tal vez. No, sí está bien, 646,54 me dio a mí, porque yo metí más decimales, ¿no? No se verifiquen por favor ustedes. Sí, yo no metí tanto decimal. Vamos a ponerle ahí 54. Ok, entonces aquí tenemos Me recuerdo uno de los ejercicios de la guía que le pregunté a Tabata porque que recuerda en la clase daba 200 y me dio 200 pero 200.000. pequeño detalle. Ah, no, Pequeñito. Con un redondeo yo creo que se recuerda. A ver. Sí, también me dio eso. 20,17. 20,166 joules me dio. Al final voy a hacer los redondeos cuando vaya a sumar. Entonces ese es el delta S de un proceso. Digamos, si ustedes quisieran un formulario, esta sería la fórmula para el delta S de un proceso isocórico. ¿Bien?
Vale. Ahora vamos a ver cómo sería el delta S de un proceso isobárico. Fíjate, el proceso isobárico es interesante, porque el proceso isobárico hay dos maneras distintas de hacerlo. Una es hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí atrás, es decir, sustituir el calor por dU más dW, luego sustituir dU por NSB dt y W por P por dDV. Pero luego yo voy a tener, como P no lo puedo sacar del integral, en ese caso P, como es isobárico, lo puedo sacar del integral y me queda como que es P por bueno, vamos a ver cómo queda. Vamos a poner aquí el proceso 2, que es un enfriamiento. Aló, se me quedó como Hola. pegado el video. A mí también Sí. se me quedó pegado, pero no sé, yo pensaba que era mi internet. Diablo. Diablo, diablo, diablo. ¿Aló? ¿Profe? Ajá. Ah, volvió. Se le Volvió, pegó volvió, como bien. por un momento. ¿Me oyen? Sí. ¿Me oyen? Dijeron, concha, se le fue la luz al profe. Sí. No sé, se perdió la conexión un momento. Ok. Vamos a ver si esto vuelve aquí. Ok, ya les apareció, ¿no? Sí. Bueno, miren, entonces no sé cuántos se perdieron, pero bueno, vamos a recapitular aquí. Fíjense, en el caso del enfriamiento isobárico se puede resolver exactamente de la misma manera. O sea, yo dQ reversible lo reemplazo por dU menos dW y eso lo parto en dos integrales y luego sustituyo en esas dos integrales la definición de cada variable, ¿no? Por ejemplo, dU es n por CB por ddt sobre t, y en el caso del trabajo yo coloco menos P por dDV sobre T, ¿sí? Fíjense que ahí lo que hice fue simplemente sustituir trabajo reversible por P por dDV, por menos PdV. Aquí cuando se multipliquen esos signos, eso va a quedar positivo. Aquí en este lado me va a quedar igualito que antes, n por CB por logaritmo de T final sobre T inicial. La integral esta primera integral da igualita, la primera. ¿Y qué pasa con la segunda? Fíjate que con la segunda tengo un problema. Tengo un problema porque sí, la presión no cambia. Y yo podría sacar la presión del integral porque es constante, porque es un isobárico, ¿no? Pero la temperatura sí cambia. Y no puedo sacar la temperatura. Entonces lo que hacemos en ese caso es que la temperatura, como siempre, la reemplazamos por PB sobre NR. Y al reemplazar la temperatura por PB sobre NR, entonces ese integral, que por cierto, menos por menos da más, por eso le voy a poner ese más que está ahí, yo tenía P por dDV, eso no lo he cambiado, y abajo voy a poner T. ¿Pero quién es T? P por B sobre NR. Entonces fíjense que las presiones se cancelan, el NR que está dividiendo abajo, cuando haga la doble C, pasa a multiplicar arriba, y me queda la integral de dB sobre B. Entonces, esta integral que está aquí me termina quedando NR logaritmo de B final sobre B inicial. Entonces, esta integral que está aquí me termina dando NR logaritmo de B final sobre B inicial. Es decir, vamos a pasar aquí a la lámina 8. Entonces, eso significa que para un proceso isobárico, ¿qué pasó aquí? Okay. Eso significa que para un proceso isobárico, el delta S se puede calcular como N por CB por logaritmo de T final sobre T inicial más NR logaritmo neperiano de B final sobre B inicial.
Esa es una manera de calcular el delta S para un proceso isobárico. Pero hay una manera que es más práctica, que es curiosa, que es mucho más fácil de resolver y es más rápido. ¿Ustedes se acuerdan de que es igual calor cuando un proceso es a presión constante? O sea, QP. Calor es igual a delta H en un isobárico, ¿no? Exactamente. Entonces, esta fórmula sirve, muchachos, y la pueden usar. De hecho, esta fórmula para calcular delta S, ustedes la podrían usar en principio para calcular el delta S de cualquier proceso. Después vamos a ver por qué. Pero para el caso particular de los procesos isobáricos, hay una manera alternativa. Entonces, alternativamente, yo sé que para un proceso isobárico, Q es un QP. O sea que dQP termina siendo simplemente dH. O sea, variación de entalpía, porque entalpía es calor a presión constante. Y además yo sé que dH es N por Cp por ddt. Eso significa que para un proceso isobárico, dQp termina siendo N por Cp por ddt. Y si yo sustituyo eso en la formulita de delta S, que es dQ reversible sobre T, entonces esto termina siendo, si es un proceso isobárico, ese dQ reversible es un dQp, es un calor a presión constante, o sea que termina siendo N por Cp por ddt sobre T. Porque esto que está aquí es simplemente dH. ¿Y por qué lo puedo poner ahí? Porque es un proceso a presión constante, porque es isobárico. Y de la misma manera que antes, aquí sale N y Cp del integral, me queda el integral de dt sobre t, y esto termina siendo N Cp logaritmo de t final sobre t inicial. ¿Está bien? Es decir, que para un proceso isobárico yo también tengo esta forma de calcular delta S, que es N Cp logaritmo de t final sobre t inicial. Este es para procesos isobáricos. Esta de aquí arriba también es para procesos isobáricos, pero obviamente es más fácil usarla abajo que la de arriba. ¿Entiendes? Bueno, profesor, entonces y el resultado es exactamente el mismo que utilizamos. Puedo dejar entonces esa larga fórmula de arriba de lado y utilizar solo la que nos acaba de dar, que, bueno, como lo dijo, es más sencilla de usar, es más amigable. ¿Aló? ¿Aló? ¿Profe? Ya. Otra vez. Pueden dejar de lado la ecuación de arriba para los procesos isobáricos y utilizar la de abajo. Bueno, perfecto. Pero resulta que aquí hay una cosa interesante, muchachos, que no hemos considerado. Siempre cuando nos... bueno, entonces aquí podemos usar cualquiera de las dos, pero entonces vamos a continuar para terminar aquí con lo que estábamos haciendo. Bueno, vamos a usar esa fórmula entonces para calcular cuánto vale el delta S de mi proceso 2, ¿no? Entonces para mi proceso 2, se me fue la página. Entonces para mi proceso 2, el delta S2 va a ser N por Cp por logaritmo de T final, pero en este caso, ¿quién es T final? Es Tc. ¿Y quién es el T inicial? Tb, porque recordando, acuérdense que estamos ya en el segundo tramo de mi camino alternativo. Voy a volverlo a dibujar aquí para que, acuérdense que este es A, B, C. Bien. Acuérdense que ahorita estamos trabajando sobre esto, sobre la parte isobárica. Entonces, ¿dónde empieza mi tramo isobárico y dónde termina? Mi tramo isobárico empieza en B y termina en C. Así que el final es C y el inicial es B. Por eso es que le hago el dibujito, para que no haya nunca pele con esos detalles. Salud, ¿alguien estornudo? Bueno, salud, sí. Bueno, entonces acuérdense, Tc, ¿quién es en este caso? Es la temperatura final de mi proceso, o sea, 323,15 Kelvin. ¿Quién es Tb? Los 600 y pico de Kelvin que nos dio hace rato el Tb. Entonces esto es 1 mol por Cp, es decir, 7 medios de R. Estos son
Joule sobre mol por Kelvin por el logaritmo neperiano de. Entonces, temperatura C, 323,15. Temperatura B, 600, ¿cuánto era? Buena pregunta. 646,54, ¿no? $646,54 Kelvin. Y vamos a ver cuánto es eso. Eso da menos 20,18 joules. Entonces, ¿cuánto da entonces el delta S total? Que es el que a mí me interesa. El delta S total es la suma del delta S1 más el delta S2. ¿Sí? Recuerden que el delta S1, vamos aquí rapidito a la lámina donde tenía eso, que vamos a dar por concluido el proceso. Acuérdense que el delta S1, aquí está, nos había dado, bueno, 20,176. Y 20,176, si lo redondeo el mismo número de cifras significativas que el otro, es 20,18. Redondeándolo a dos decimales. ¿Sí? Más el delta S2. ¿Cuánto es el delta S2? Menos 20,18 joules. Entonces, ¿cuánto nos da el delta S total? 0. Y ustedes no están, yo estoy escribiendo y ustedes no están viendo, qué pena. Ahí está. Entonces, fíjense todo el proceso que dimos, toda la vuelta que dimos para calcular ese delta S. Sin embargo, lo hubiéramos podido calcular de un solo tiro, utilizando simplemente el hecho que para el proceso adiabático reversible, Q reversible 0, así de plano. No hubiera hecho falta enrollarse más nadie. Pero lo bueno de esto es que aquí, primero que nada, verificamos que no les estoy cayendo a coba, que la cosa sí cuadra. Y segundo, aprovechamos que aprendimos, sí. Y segundo, que aprendimos a calcular el delta S para procesos isobáricos e isocóricos, cosa que es muy importante. ¿Está bien? Entonces, fíjense, esta es la forma como se calculan los delta S para el sistema, en el caso, por ejemplo, de un proceso adiabático, por ejemplo, en el caso de un proceso isobárico, por ejemplo, en el caso de un proceso isocórico. Pero fíjense lo interesante, muchachos, es que acuérdense que delta S es una función de estado. Y no debería importar cómo calculo delta S. O sea, digamos, la manera de calcular delta S no debería importar el tipo de proceso que es. ¿Me siguen? Sí. Creo. Que es lo que habíamos dicho antes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo calculamos nosotros delta U? Delta U siempre lo calculamos de la misma manera. N por CB por delta T. ¿Por qué? Porque U es una función de estado y U no depende de que sea isotérmico, isocórico, adiabático, reversible. Eso no importa. Delta U siempre se calcula de la misma manera. ¿Cómo calculamos delta H? N por Cp por delta T. ¿Por qué? Porque lo mismo. La entalpía es una función de estado, siempre se puede calcular de la misma manera. Entonces ustedes me pueden decir a mí, cónchale, profe, pero entonces usted me está dando a mí como 4 fórmulas diferentes para calcular delta S en caso de isotérmico, el delta S en caso isobárico, isocórico, adiabático, y Pañapa me está diciendo que si el adiabático es irreversible, la broma es diferente. ¿Cómo se come eso? Pues realmente, muchachos, resulta que no importa, porque estos cálculos que hemos hecho hasta ahora son, digamos, procesos donde hemos agarrado las características del proceso para integrar de una manera muy particular la fórmula de delta S. Pero si ustedes se fijan, cualquier proceso, sin importar cuál sea el proceso, sin importar que sea isotérmico, isocórico, isobárico, adiabático, reversible, irreversible,
Todos los procesos tienen un estado inicial y un estado final. Y todos los procesos yo los puedo representar por una suma de dos procesos diferentes. Por ejemplo, yo siempre en una gráfica PV, por ejemplo, si yo tengo un diagrama PV, no sé, si yo tengo un diagrama PV y yo dibujo dos puntos aleatorios en el diagrama PV, yo siempre puedo llegar desde un estado inicial hasta un estado final por una combinación de dos procesos similares. Yo siempre, por ejemplo, puedo llegar desde mi estado inicial hasta mi estado final siguiendo una isoterma seguir un proceso isobárico, por ejemplo. Bien. Aquí voy a escoger otro punto porque quizá hay como... Se le cayó la conexión a Anastasia. Por ejemplo, si yo empiezo... No. Anastasia, bueno, no te pego. ¿Qué más? Aquí está otra vez. Supongamos que yo tengo este estado inicial y este estado final. No importa dónde esté el estado inicial y el estado final, no importa qué temperaturas, presiones o volúmenes tengan el estado final y el estado inicial, yo siempre puedo llegar desde cualquier estado inicial a cualquier estado final por una combinación de solo dos procesos. Por ejemplo, yo podría hacer primero un proceso isotérmico y luego del proceso isotérmico hacer un proceso isocórico. Yo siempre puedo hacer eso. Y resulta que para el proceso isotérmico, y ese proceso isotérmico lo haría siempre a la misma temperatura inicial hasta el mismo volumen final que me interesa. Y luego el proceso isocórico lo hago al mismo volumen final, pero desde la temperatura inicial hasta la temperatura final. Para el proceso isotérmico nosotros ya vimos que delta S siempre va a valer N por CB por logaritmo de T final sobre T, de B final sobre B inicial. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Sí. Este es para el isotérmico. Y para el isocórico, nosotros acabamos de ver que el delta S para el isocórico se puede calcular como NR logaritmo amperiano de T final sobre T inicial. ¿Verdad? Como yo puedo llegar desde cualquier estado inicial hasta cualquier estado final combinando un proceso isotérmico y un proceso isocórico, entonces yo puedo calcular el delta S de cualquier proceso sin importar cómo a mí me dé la gana hacerlo. Lo puedo hacer como la suma de un delta S isotérmico más un delta S isocórico. Es decir, que el delta S siempre lo voy a poder calcular como N por CB por logaritmo de B final sobre B inicial más NR logaritmo neperiano de T final sobre T inicial. ¿Sí? Fíjate, ¿de dónde sale la segunda? La segunda sale del isocórico. Fíjate que el isocórico... perdón, tengo los R y los CB mal. Disculpen. Aquí es R y aquí es CB. Aquí esto está al revés. Para el isocórico, el delta S es NCB logaritmo de T final sobre T inicial. Profe, ¿podría Y para cambiar el el isotérmico es NR. Está en la... Disculpa. Sí, Sí. tienes razón, gracias. Aquí me había echado un pequeño pelón. Para el isotérmico es NR logaritmo de B final sobre B inicial. Y para el isocórico es NCB logaritmo de B final sobre B inicial. Estaba a punto de hacer esa pregunta. Entonces, fue error mío. Entonces, fíjense, muchachos, el resumen aquí es que sin importar qué estado inicial y final tenga, es decir, sin importar qué tipo de proceso sea, yo siempre voy a poder calcular el delta S como la suma de dos delta S, un delta S isotérmico y un isocórico. El delta S isotérmico siempre va a ser NR logaritmo de B final sobre B inicial, y el delta S isocórico siempre va a ser NCB logaritmo de T final sobre T inicial. Es decir, esta en realidad es la única fórmula que hace falta para calcular delta S de un proceso para un gas. Con esa fórmula pueden calcular todos los delta S. ¿Cuáles son los detalles de usar esa fórmula? Primero, que si tu proceso es adiabático, tienes que tener cuidado con las cifras significativas, porque si es adiabático irreversible te tiene que dar cero.
Y como aquí estás haciendo una suma, si tú no tomas en cuenta bien las cifras significativas, puede ser que no te dé cero y cometas un error. En ese caso es preferible hacerlo de la otra forma. ¿Sí me entiendes? En el caso, por ejemplo, de los procesos isobáricos, en lugar de usar esta que es una suma de dos cosas, es más fácil decir que para el isobárico es NCP, logaritmo de final sobre el inicial. Simplemente es una sola fórmula, no hay que sumar, no hay tanto rollo con las cifras significativas como aquí. ¿Está bien? Pero en principio esta fórmula se puede usar siempre. Ok. Un ejemplo de un caso donde a juro hay que usar esta fórmula en el adiabático, irreversible. Porque resulta que en el adiabático absolutamente todo cambia, nada permanece constante. Y si es además irreversible, el calor reversible no es cero. O sea, delta S para los adiabáticos irreversibles no es cero. Entonces ahí pues aquí a juro hay que usar esta fórmula porque hay que a juro inventarse un camino de dos etapas para llegar del principio al fin. Esta es más conveniente porque esta utiliza solamente los datos del estado inicial y el estado final y no toma en cuenta, aquí no hay que calcular este tercer estado. Cuando usamos esta fórmula, muchachos, como el volumen final del isotérmico es el mismo volumen final de mi proceso general, entonces yo no tengo que calcular cuál es el volumen final para usar la primera fórmula. Ya la tengo. Tengo una duda. Y en la fórmula que usted puso R, como el volumen es el mismo para los dos, ya tengo. Dime. Que en la fórmula que usted puso R, ¿qué es? Porque en el otro lado tiene CB, pero en el primer lado tiene R. ¿Qué es R? Claro, R, la constante de los gases ideales. Ah, R de ya, ok, ya entendí. O sea, vale. R. Pensé que era el R el R de siempre, pues. Sí, ok, sí. Vale. Dependiendo de claro, es la constante de los gases ideales, o sea, dependiendo de las unidades. No, es R normal. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Ya, como les digo, ya con esto terminamos de cubrir todo lo que tiene que ver delta S para procesos de gases. Lo siguiente sería tener ciclos, y cuando tenemos ciclos es lo misma broma que aquí, solo que bueno, hay varias etapas y empiezan y terminan en el mismo punto. Es un ciclo, o sea, no cambia nada, las fórmulas son las mismas. El único detalle es, como les digo, en los ciclos pues tiene que asegurarse que cosas como el delta S del ciclo entero tiene que dar cero, porque la entropía es una función de estado, ese tipo de cosas. Pero los cálculos intermedios es igualito a lo del examen pasado. Por eso es que entonces les hago mucho énfasis en que tengan cuidado con los ejercicios del examen y que practiquen los ejercicios que habían hecho antes para que así practiquen de nuevo para este examen. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Lo que vamos a ver la próxima clase entonces ya sería cálculo de delta S para reaquímicas, que también es bastante interesante, ¿verdad? En el caso de las reacciones químicas, pues si llevamos a cabo la reacción química a presión constante y además a temperatura constante, resulta que delta S es simplemente delta H sobre T. Y esa es la manera como vamos a calcular delta S para las reacciones químicas. Y de ahí en adelante ya vamos a empezar a ver entonces las nuevas funciones de estado, que son la energía libre de Gibbs y energía libre de Helmholtz, que son otros tipos de funciones de estados. Y bueno, continuaremos con esto en la siguiente clase. Okay. Ya, muchachos. Sí, la clase ya está subida, lo que falta es que procese YouTube. Ah, perfecto, ahora buenísimo. Yeah. Yo no sé cómo Carrizo y Eduardo va a hacer eso tan rápido. La magia de tener fibra óptica. Epa, ya va, pero Pues ¿cuáles fueron las pautas la para la aplicación que tú exposición? estás utilizando graba en la nube. No, lo grabo en la PC, pero tengo 100 megas de fibra, así que la vida es mucho más fácil desde que tengo eso. No, digo. ¿Eso es que Vinet? No, Tobarsat. ¿Tobarsat? Sí, Tobarsat. Wow. Aquí en Ejido Vinet es menos que caca. Profe. ¿Es menos qué? Es menos que cero, es demasiado horrible, es terrible, es feo. Falla mucho, demasiado. Y además tengo la ventaja que el servidor de Tobarsat de Mérida lo tengo como 20 metros, así que no falla. Bueno. No, dígame, pues ahí no tienes nada de latencia. Chévere, ¿qué iba a decir? Juan Pablo, que está ¿Quién fue que dijo diciendo algo? Que yo no escuché cuál era la pauta para la exposición, que no escuché cuál eran las pautas para la exposición, si yo repartía un punto. Hola. Pensé que era mi internet. No le está favoreciendo al profesor Bellita.
A ver. Que cuáles son Tabata está preguntando que si en la delta S del isotérmico no lleva CB. Ah, no, Tabata, eso fue un error mío, que la fórmula del delta S para el isotérmico era NR logaritmo de B final sobre B inicial, no NCB. El NCB es para el isocórico. Eso fue un pelón mío. Ah, bueno, y Eduardo lo puso, gracias. Bueno, muchachos, estamos listos por hoy entonces. Pablo algo. Las pautas de la exposición. ¿Cuál es? O sea... No vi qué preguntó. Sí, pero lo que pasó fue que llegué un pelín tarde y no escuché toda la parte así cuando estaba explicando. Por fin algo, yo no he escuchado nada. No se me escucha.